están? Mi nombre es Laura Gómez. Mi nombre es Mariana Haff. Yo soy Sofía Vanegas. Y yo soy Isabel Ramírez. En este magazine vamos a hablar sobre si las grandes tecnologías son los superestados del futuro y si son tanto o más poderosas que los propios países. Hoy en día, varias personas argumentan que las empresas, especialmente las del sector tecnológico, podrían superar el poder de un estado. ¿Pero eso es cierto? Bueno, para comenzar debemos ponernos un poco en contexto para entender cómo una empresa puede llegar a ser más importante que un estado. Según Nelson Quintero Moros, la globalización contemporánea se concibe como un conjunto de procesos que provocan una transformación espacial de las relaciones humanas y de las transacciones expresadas en los flujos transcontinentales o interregionales. Estos procesos de globalización se han dado desde hace cientos de años, cuando nuestros ancestros iban en búsqueda de una mejor vida, desde los comerciantes hasta la antigua Grecia, hasta la ruta de la seda o el imperio azteca, incluso el imperio romano. Este proceso de globalización dado por el comercio se daba más que todo en la parte de los superestados o imperios, pero ¿en qué momento cambió todo? Si analizamos el cambio que se ha dado en la globalización, podemos ver los diferentes superestados a través de la historia, pues desde hace varios años los gobiernos no son los superestados. Analicemos pues los diferentes tipos de globalización que hay. Hay tres. La primera, globalización 1.0. Es el periodo que va desde que Cristóbal Colón descubrió América en 1492 hasta 1800. El mundo pasó de ser grande a ser mediano. Aquí los gobiernos y los países fueron los encargados de la globalización. Apoyados de la revolución industrial, se logra pasar de una economía basada en el trabajo manual a una dominada por la manufactura. Pasemos a la globalización 2.0. Esta va desde el año 1800 hasta el 2000. El mundo pasó de ser mediano a ser pequeño. Los superestados fueron los encargados de cambiar la naturaleza de la interdependencia. Las compañías multinacionales que surgieron durante la revolución industrial fueron las que introdujeron la integración global. La primera mitad de esta globalización está marcada por el transporte. La segunda, en cambio, está marcada por el motor de combustión y la línea de montaje que permitió la producción en masa. Aquí es que se dan los primeros avistamientos de la tecnología y se dan invenciones como el telégrafo, el teléfono, computadores, satélites e internet. Sigamos con la última etapa, la globalización 3.0. Comenzó con la llegada del nuevo milenio. El mundo ahora está pasando de ser pequeño a ser mínimo. Ahora no solo las grandes compañías y los países compiten o colaboran globalmente, sino también los individuos. Aquí, varios pueblos son los que dominan la escena, no solamente Occidente, lo que permite una mayor globalización. El software y las redes globales de fibra óptica son los verdaderos impulsores de la globalización. Ahora se vive una jerarquía de estructura más horizontal y colaborativa. Es una globalización que es simultánea, que requiere de la tecnología como aliado y que por eso las grandes tecnológicas son los superestados del futuro y del hoy. Las empresas dominan la globalización desde hace tiempo, pero ahora son las grandes tecnológicas las que son más poderosas que los mismos países. Su dominio se extiende más allá de la mercancía, pues además de ser los dueños de mercado con cada producto que sacan, celulares, computadores, tablets, dominan la economía digital. Y de lo más importante aún, el manejo de los datos. Las Big Tech se han convertido en las auténticas dueñas de la comunicación digital global. Las grandes tecnológicas cada vez aumentan más su poder en la sociedad, pues la habilidad que tienen de expandirse a cualquier tipo de negocios es ilimitada. Un ejemplo claro es la diversificación de la empresa Amazon. Es el líder de comercio electrónico, también una de las mayores plataformas logísticas de marketing y proveedor de sistemas de almacenaje en la nube. Además, produce películas, series, ha comprado una cadena de supermercados y acaba de lanzar su propia línea de ropa. Las grandes tecnológicas tienen un valor bursátil, es decir, el valor total del mercado, que superan el PIB de algunos países. Empresas como Microsoft, Google, Amazon, Apple y Facebook son las más valoradas en la bolsa del mundo, sumando más de 3 billones de euros.
La suma del valor de las 5 compañías ya se acerca al PIB de Alemania y supera el total de las economías francesa y española juntas. Un claro ejemplo de que las grandes tecnologías tienen un poder que puede superar al del propio Estado es el caso de Cambridge Analytica, cuando recibieron información personal de todo un país para analizar, segmentar y crear una estrategia que influenciara en la decisión de los estadounidenses al momento de las elecciones en las que el actual presidente Donald Trump era aún un candidato. Facebook fue el encargado de brindar esta información. Fueron ellos los protagonistas de este suceso que dejó en shock no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y dejó claro el poder que tienen a nivel mundial. Ellos tienen los datos de 1 millón de usuarios y estos datos tienen un valor y no son ellos quienes reciben el dinero de esos datos. Entonces, Cambridge Analytica lo que hizo fue estudiar todos esos datos que tenía a su disposición, realizó una segmentación de públicos y definió mensajes para cada público. Entonces, lo que hacían era que publicitaban diariamente en Facebook y esa publicidad que ellos enviaban le aparecía a ciertos estados. O sea, definieron personalidades diferentes y enviaron esos mensajes a esas personas. Por otro lado, en un artículo de El País se habla de las grandes tecnológicas y cómo han transformado el poder corporativo. Afirman que la concentración de poder es especialmente en el sector tecnológico. Nos dan varios ejemplos de grandes compañías como lo son Facebook, Apple, Google, Microsoft, etc. y su poder económico, el cual lo comparan con la economía de algunos países, llegando incluso a ser más poderosos que estos. En el artículo del País nos da un ejemplo claro de cómo estas grandes tecnológicas crecen y aumentan su poder, y es porque los humanos cada día nos vemos más inmersos en la tecnología, hacemos todo por este medio, nos relacionamos con otras personas, hacemos compras, creamos perfiles para buscar información y para entretenernos, estamos en un constante consumo de estos, y como dicen en el artículo, cuantos más usuarios, mejor. Con el paso del tiempo, las grandes tecnológicas nos han podido demostrar cada vez más que su poder aumenta notoriamente en el sector tecnológico. Las 5 grandes tecnológicas, como lo son Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft, son las más valoradas en la bolsa en el mundo. La organización no gubernamental Global Justice Now hizo una clasificación en la que compara la cifra de negocios de las principales empresas con los ingresos de algunos países y se logró evidenciar que las 25 corporaciones que más facturan superan el PIB de otros países. Cabe aclarar que varios economistas como Moisés Naim rechazan la idea de comparar empresas con países, pues afirma que la capacidad de influir no se mide por la facturación de una empresa en relación con el PIB de un país. ¿Por qué? Porque la forma del poder empresarial difiere notoriamente de la del Estado. Con lo dicho anteriormente, no se pretende decir que estas empresas son consideradas más poderosas que algunos países solo por su PIB o valor en la bolsa mundial. El verdadero valor que tienen estas grandes tecnológicas es que contienen datos detallados sobre los gustos, opiniones y preferencias de cada persona. ¿Para qué? Para entretenimiento y la información. De esta forma, se les facilita no solo tener el control, sino rastrear intereses y necesidades para después satisfacerlas, ya que estos son los encargados de la distribución de la información. Asimismo, puede llegar a crecer infinitamente siempre que sea dentro de las actividades que generan grandes cantidades de datos, pues debido a su manejo de Big Data, atracción de usuarios a su medio y acumulación de plataformas, mantiene a los usuarios enganchados con su propia empresa. Es así como se puede concluir que el Big Data es el nuevo petróleo, lo que permite decir que el nuevo poder del sector tecnológico se está volviendo cada vez más intangible. En el artículo "Cuando las empresas son más poderosas que los países" del diario El País, exponen el punto de vista de Jesús María Valtalizo, un profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad del País Vasco, donde afirma que, abro comillas,
Las empresas tienen hoy menos activos fijos y menos empleados, reflejo de una nueva manera de producir más orientada a los servicios y al conocimiento. Cierro comillas. Cada mes, cada año, cada siglo que pasa, la tecnología avanza más y nos demuestra que es un factor infaltable en la vida de los humanos. Ya todo se mueve a través de Internet, de plataformas y de la interconectividad. Entonces, ¿cuáles compañías crees tú que son los nuevos superestados?